Voy a contarles las 5 palabras que me dijeron todos los maridos infieles que he tratado. No la mayoría, sino absolutamente todos. En 40 años, a lo largo de cientos de casos, en distintas décadas, clases sociales, niveles educativos, edades y con diferentes motivos de infidelidad, todos los hombres que se sentaron en mi consulta y admitieron una aventura terminaron diciendo las mismas 5 palabras. Y la razón por la que esas palabras importan, la razón por la que se las cuento esta noche, no es porque sean impactantes, sino porque son comunes. Tan comunes que podrían haberlas escuchado en su propia casa sin darse cuenta de su significado. Las 5 palabras son: ella simplemente no me entiende. Lo sé. Esperabas algo más dramático, algo más confesional, algo que revelara una profunda herida psicológica o una patología oculta. Pero ese es el quid de la cuestión. Ese es precisamente el quid de la cuestión. La frase más peligrosa en un matrimonio no es «ya no te amo». No es «he estado acostándome con otra persona». Es esa queja silenciosa, autocompasiva y aparentemente inofensiva la que convierte a la persona infiel en víctima y a la persona traicionada en culpable. Ella no me entiende. 5 palabras. Y dentro de esas 5 palabras reside toda la estructura de cómo la gente justifica lo injustificable. Permítanme explicarles a qué me refiero. Y permítanme hacerlo contándoles sobre 5 hombres, uno por cada palabra, que me dijeron esa frase a lo largo de mi carrera y lo que esas palabras realmente significaron cuando las analicé. Al primer hombre del que les hablaré lo llamaré Warren. Traté a Warren y a su esposa, a quien llamaré Louise, en 1983. Era el comienzo de mi carrera. Todavía era lo suficientemente joven como para creer que la mayoría de las personas que acudían a terapia realmente querían cambiar. Warren era entrenador de fútbol americano en la escuela secundaria. Un hombre corpulento, de risa contagiosa, de esos que llenan una habitación con solo entrar. Louise era maestra de jardín de infancia. De voz suave, paciente, de esas mujeres que siempre llevaban pañuelos en el bolso y una palabra amable para quien la necesitara. Warren llevaba unos 8 meses teniendo una aventura con una mujer de su gimnasio cuando Louise se enteró. Se enteró porque la otra mujer llamó a su casa. Eso ocurría con más frecuencia de lo que uno podría pensar. Antes de los teléfonos móviles, antes de los mensajes de texto, antes de la infraestructura digital del engaño moderno, la otra mujer a veces simplemente descolgaba el teléfono y marcaba el número de casa. Era burdo, era efectivo, y no dejaba lugar a dudas. Louise estaba destrozada. Warren se puso a la defensiva. Acudieron a mí. En nuestra tercera sesión le pregunté a Warren por qué. No por qué lo hiciste, porque esa pregunta es demasiado general y suele generar respuestas ensayadas. Le pregunté algo más específico. Le pregunté, ¿qué te decías a ti mismo, justo antes de que sucediera por primera vez, que te hizo sentir que era aceptable? Warren lo pensó durante un buen rato, y luego dijo, me dije a mí mismo que Louise simplemente no me entiende. Le pregunté qué era lo que Louise no entendía. Me dijo que ella no comprendía su necesidad de emoción. No comprendía que él era más que un esposo, un padre y un entrenador. No comprendía esa parte de él que anhelaba sentirse vivo. Le pregunté si alguna vez le había contado algo de esto a Louise. Me dijo que no. Le pregunté por qué no. Me respondió que porque ella no lo habría entendido. ¿Ves la circularidad? Louise no me entiende, pero nunca le he dicho lo que se supone que debe entender. La acusación crea la justificación, y la justificación impide la conversación que podría refutar la acusación. Es un círculo vicioso, un sistema de racionalización perfecto y autocomplaciente. Y Warren no era un hombre sofisticado. No era un manipulador por naturaleza. Era un entrenador de fútbol que quería acostarse con una mujer en su gimnasio y necesitaba una historia que lo hiciera sentir diferente a lo que era. Ella no me entiende, era esa historia. Les contaré lo que pasó con Warren y Louise porque es importante.
Louise estuvo presente en esa sesión y escuchó a Warren decir que ella no lo entendía. Entonces hizo algo que he visto hacer a muy pocas personas en mi oficina. Se volvió hacia él y le dijo: «Warren, nunca me pediste que entendiera. Decidiste que no podía, y luego usaste esa decisión como permiso». Warren no tuvo respuesta, porque ella tenía razón. Se había erigido en juez de su capacidad y luego la castigó por un veredicto que ella nunca tuvo la oportunidad de impugnar. Warren y Louise permanecieron juntos. Les tomó 2 años de arduo trabajo, pero la razón por la que funcionó fue que la respuesta de Louise rompió el círculo. Obligó a Warren a ver que el problema no era su comprensión, sino su silencio. Al segundo hombre lo llamaré Raymond. Lo vi en 1991. Era contador, meticuloso, tranquilo, casi todo lo contrario a Warren. Su esposa, a quien llamaré Débora, era agente inmobiliaria, extrovertida, ambiciosa, la principal proveedora de la familia. Raymond llevaba 2 años teniendo una aventura con su asistente. No era apasionada, no era dramática, era, según su propia descripción, cómoda. Decía que su asistente lo hacía sentir comprendido. Decía que ella le preguntaba por su vía y realmente escuchaba su respuesta. Cuando Raymond me dijo: «Ella simplemente no me entiende», se refería a algo distinto de lo que Warren quería decir. Warren quería decir que Louise no comprendía su afán de emociones fuertes. Raymond quería decir que Débora no comprendía su necesidad de sentirse importante. Se sentía eclipsado por su carrera, su seguridad, su presencia. Se sentía como un mero accesorio en su propio matrimonio. Y en lugar de decirle eso a Débora, en lugar de decirle: «Me siento insignificante y necesito tu ayuda», encontró a alguien que lo hizo sentir importante sin exigirle que se mostrara vulnerable. Esa es la segunda función de esas 5 palabras. Reemplazan la vulnerabilidad con la culpa. Es mucho más fácil decir que ella no me entiende que decir que me siento inadecuado y que temo que si se lo digo, ella lo confirme. Las 5 palabras protegen al hombre de tener que admitir lo que realmente siente, que casi siempre es alguna variante del miedo. Miedo a la irrelevancia, miedo a envejecer, miedo a ser ordinario, miedo a ser visto con claridad por la persona que mejor lo conoce. La infidelidad no es una solución al problema, es una forma de evitarlo. Y esas 5 palabras son el puente entre la evasión y la acción. Raymond y Débora no sobrevivieron. No porque Débora no pudiera perdonar, pues estaba dispuesta a intentarlo, sino porque Raymond no podía dejar de comparar. Acudía a las sesiones y describía lo que su asistente le aportaba: la atención, la admiración, la sensación de ser el centro de atención. Luego describía lo que Débora le daba, todo lo demás: la estabilidad, los ingresos, el hogar, la estructura, pero no esa cualidad específica de ser observado con adoración acrítica. Quería ser admirado como su asistente lo admiraba a él, y le molestaba que Débora lo conociera demasiado bien como para ofrecerle eso. Se separaron tras 14 meses de terapia. Raymond se casó con su asistente 2 años después. Un colega que los trató posteriormente me contó que el matrimonio duró 3 años. Al parecer, una vez que la asistente se convirtió en esposa, dejó de ser la espectadora y pasó a ser la pareja, y Raymond se encontró de nuevo en el punto de partida, sintiéndose invisible para la mujer que tenía enfrente en la mesa del desayuno. Al tercer hombre lo llamaré Philip. Atendí a Philip y a su esposa, a quien llamaré Catherine, en 1997. Philip era cirujano, brillante, elocuente y profundamente seguro de su propia importancia. Catherine era ama de casa con 4 hijos que había puesto su propia carrera en pausa para apoyar la de Philip. Philip había estado teniendo una aventura con una colega durante más de 1 año. Cuando Catherine se enteró, Philip no se disculpó. Dio explicaciones. Le dijo a Catherine, y me dijo a mí, que la otra mujer era la única persona en su vida que realmente entendía la presión a la que estaba sometido. Las decisiones de vida o muerte, las horas, el aislamiento de ser el que tiene que operar.
Cuando Philip dijo que ella no me entendía, se refería a que Catherine no comprendía su identidad profesional. Y en cierto modo tenía razón. Catherine nunca había empuñado un bisturí, nunca había perdido un paciente, no sabía lo que era eso. Pero esto es lo que Philip se negaba a ver, y lo que yo pasé meses intentando que viera. Catherine no necesitaba entender la cirugía para entender a Philip. Necesitaba que Philip la dejara entrar en su vida. Necesitaba que volviera a casa y dijera: «Hoy perdí un paciente y me siento un fracaso», en lugar de volver a casa y decir: «No lo entenderías». Cada vez que decía esas palabras, no describía la limitación de Catherine, describía la suya propia. Él era quien no podía traducir su experiencia en algo que se pudiera compartir. Él era quien no podía ser vulnerable. Y en lugar de aprender a serlo, buscó a alguien que ya hablara su idioma para no tener que aprender uno nuevo. Esa es la tercera función. Esas 5 palabras representan una negativa a cultivar la intimidad. La verdadera intimidad no consiste en encontrar a alguien que ya te entienda. La verdadera intimidad es el esfuerzo por hacerte entender por alguien diferente a ti. Es difícil, es incómodo, requiere admitir que no eres completamente autosuficiente. Y para hombres como Philip, hombres que han construido su identidad sobre la competencia y el control, esa admisión se siente como una especie de muerte. Así que encuentran a alguien que no necesita traducción y lo llaman comprensión, y consideran que la incapacidad de su esposa para leerles la mente es un fracaso del matrimonio. Philip y Catherine se divorciaron. Catherine lo afrontó con notable serenidad. En una de nuestras últimas sesiones me contó que había pasado 18 años traduciéndose a sí misma para Philip, simplificando sus pensamientos para que encajaran en su marco de referencia, preguntándole sobre su trabajo de una manera que lo invitara a compartir, permaneciendo despierta a medianoche, esperando a que llegara a casa para poder preguntarle cómo le había ido el día. Y durante 18 años, él pasaba a su lado y descolgaba el teléfono para llamar a alguien que ya hablaba su idioma. Me dijo: «Dr. Whitfield, yo no fui la que no entendió. Fui yo la que lo intentó cada día y a la que le dijeron cada día que mi esfuerzo no era suficiente. Y al final me lo creí. Eso es lo que no puedo perdonar. No la infidelidad, el hecho de que me hiciera creer que era insuficiente». Catherine volvió a estudiar a los 44 años. Se licenció en trabajo social. Años después supe que dirigía un grupo de apoyo para mujeres cuyos matrimonios habían terminado por infidelidad. No me sorprendió. Catherine siempre supo transformar su dolor en algo útil. Philip, por lo que sé, se casó con su colega. Desconozco si ella también dejó de comprenderlo con el tiempo. Al cuarto hombre lo llamaré Donald. Lo atendí en 2004. Era un policía jubilado de 61 años, casado desde hacía 37 años con una mujer a la que llamaré Shirley. La relación extramatrimonial de Donald era diferente a las demás. No era física, sino emocional. Había desarrollado un vínculo intenso con una mujer que conoció en un grupo de apoyo para personas en duelo tras la muerte de su compañero en un accidente. Hablaban a diario y compartían cosas que, según Donald, nunca había compartido con nadie. Una vez se tomaron de la mano en un estacionamiento y Donald me dijo que ese momento fue más íntimo que cualquier cosa que hubiera experimentado en décadas. Cuando Donald me dijo esas palabras, «Ella no me entiende», su voz se quebró. Porque para Donald, esas palabras no eran una justificación, eran un lamento. Creía sinceramente que Shirley, después de 37 años, no comprendía las partes de él que cargaban con el trauma. Las pesadillas, la hipervigilancia, la culpa de haber sobrevivido cuando su pareja no lo hizo. Y Shirley, hay que reconocerlo, lo había intentado. Había preguntado, había esperado. Había dejado la puerta abierta durante décadas, pero Donald no podía cruzarla. No podía decirle esas palabras a la mujer que dormía a su lado cada noche, porque temía que si ella veía lo que había dentro de él, también le tendría miedo. El caso de Donald me enseñó algo que cambió mi práctica profesional durante el resto de mi carrera. Me enseñó que a veces esas 5 palabras son ciertas.
A veces la esposa no comprende. No porque sea incapaz, sino porque el esposo ha construido un muro tan sólido alrededor de su dolor que la comprensión es estructuralmente imposible. El muro no es culpa de la esposa, ni siquiera es culpa del esposo exactamente. Es el resultado de años de silencio y se han ido acumulando hasta convertirse en algo impenetrable. Y la tragedia es que la infidelidad no derriba el muro, simplemente abre una ventana que da en la dirección equivocada. Al quinto hombre lo llamaré Arthur. Lo vi en 2012, casi al final de mi práctica activa. Tenía 46 años. Era ingeniero de software. Llevaba 12 años casado con una mujer a la que llamaré Megan. La aventura de Arthur fue con una compañera de trabajo. Duró 3 meses. Confesó voluntariamente, lo cual es raro, y lo respeté. Acudió a terapia no para salvar el matrimonio. No estaba seguro de que pudiera salvarse, sino para comprender por qué había hecho lo que hizo. Eso también es raro. La mayoría de la gente acude a terapia para ser absuelta. Arthur acudió para ser examinado. En nuestra quinta sesión, le hice a Arthur la misma pregunta que le había hecho a Warren 30 años antes. ¿Qué te decías a ti mismo para sentir que era aceptable? Y Arthur respondió. Me decía a mí mismo que Megan simplemente no me entendía. Hizo una pausa, y luego dijo algo que nunca había oído decir a ninguno de los demás. Dijo, pero eso no es cierto, ¿verdad? Megan me entiende perfectamente. Simplemente no quería que me entendieran. Quería ser nuevo. Quería ser alguien que no hubiera cometido todos los errores que he cometido. Quería empezar de cero con alguien que no conociera mi historia. No se trataba de entender. Se trataba de escapar. Reflexioné sobre eso durante un buen rato, porque Arthur acababa de desmantelar en 3 frases el mito que todos los demás habían defendido durante meses. Ella no me entiende. No se trata realmente de comprensión. Se trata de evasión. Se trata de la fantasía de que en algún lugar hay alguien que te verá como quieres ser visto, en lugar de como eres en realidad. Tu esposa te ve tal como eres. Ve los fracasos, las concesiones y los años de acumulación cotidiana que conforman una vida real. La otra mujer, al menos al principio, ve la versión que tú creas. El resumen de los mejores momentos, el hombre que desearía ser. Y ese contraste entre ser visto con sinceridad y ser visto selectivamente es de lo que realmente tratan esas 5 palabras. Arthur y Megan permanecieron juntos. No fue fácil. Megan estaba furiosa, y con razón, y la furia duró más de lo que Arthur esperaba, porque creía que la confesión era lo mismo que la resolución. No lo es. La confesión es el comienzo. La resolución lleva años. Pero lo que diferenciaba a Arthur de Warren, Raymond, Philip y Donald era que Arthur podía verse a sí mismo con claridad. Podía reconocer la mentira por lo que era. Podía decir en voz alta, no fui infiel porque Megan fallara. Fui infiel porque quería ser otra persona por un tiempo. Y ese es mi fracaso, no el de ella. Megan me dijo, en una de sus últimas sesiones, que no fue la confesión lo que salvó el matrimonio. Fue esa frase. Dijo, cuando él dejó de culparme por no entenderlo y empezó a admitir que fue él quien huyó, fue entonces cuando supe que aún quedaba algo por salvar. Ella no me entiende significa que no quiero ser entendido. Quiero ser imaginado. Eso es lo que aprendí en 40 años. Eso es la verdad detrás de esas 5 palabras. No describen a la esposa. Son una confesión del esposo. Una confesión de que ha dejado de esforzarse por ser conocido por la persona que eligió conocerlo. Una confesión de que prefiere ser un extraño para alguien nuevo que ser plenamente visto por alguien conocido. Una confesión de que ha confundido la novedad con la conexión, el secreto con la intimidad y la emoción de ser desconocido con la experiencia más profunda, difícil y valiosa de ser conocido por completo y amado a pesar de todo. Quiero decir una cosa más antes de irme. No todos los matrimonios donde se pronuncian esas palabras terminan en una infidelidad. Y no todas las infidelidades implican esas palabras.
Las personas son complicadas. Los matrimonios son complicados. He dedicado mi carrera a resistir la tentación de simplificar el comportamiento humano en categorías bien definidas, y no voy a empezar ahora. Pero sí diré esto. Si has escuchado esas palabras de tu pareja, o si las has dicho tú mismo, vale la pena detenerse y preguntarse qué significan realmente. No el significado superficial, el verdadero. Porque, según mi experiencia, la persona que dice que no me entiende casi nunca pide ser comprendida. Pide disculpas. Y esas son peticiones muy diferentes. Si esto te hizo reflexionar, si te incomodó de una manera útil, entonces cumplió mi propósito. Tengo más historias como esta. 40 años de ellas. Algunas son más duras que esta. Algunas son más extrañas. Algunas te harán cuestionar cosas que creías saber sobre el amor, la lealtad y la distancia entre lo que la gente dice y lo que realmente piensa. Si quieres escucharlas, suscríbete. Estaré aquí. Solo tengo tiempo y verdad, y a mi edad no veo razón para desperdiciar ninguno de los dos.